Bueno, como usted debe conocer, Katy Barriga volvió a la cárcel de San Miguel luego de que la Corte de Apelaciones revocara el arresto domiciliario de la ex alcaldesa. La defensa presentó un recurso de amparo para volver a otorgar su libertad. Estamos aquí en el estudio con Nelson Salas, abogado penalista. Nelson, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Pablo. Ahora, todo ha pasado un escalón más arriba, ¿cierto?, en las instancias judiciales, la Corte Suprema, en la que pueda ahora enfocarse en este recurso de amparo que ha presentado la defensa de la exalcaldesa. ¿Qué podría ocurrir? ¿Podría entrar en libertad nuevamente? Sí, podría recuperar su libertad, es una de las posibilidades. Acá lo importante es entender lo siguiente. Este recurso de amparo había sido presentado en forma previa a que la Corte de Apelaciones ordenara el ingreso en prisión. Entonces uno puede pensar que este recurso respecto de esa resolución. No, este recurso es previo respecto a la reformalización, solo que por temas de temporalidad, justo se conoce hoy, un día después de que ella reingresa al centro penitenciario. En estricto rigor, ese recurso de amparo lo que busca es dejar sin efecto la reformalización. ¿Qué es la reformalización en palabras sencillas? Imputación de nuevos cargos. ¿Ya? A Katy Barriga se le imputaron nuevos cargos, cargos adicionales, se cuestiona la legalidad de esa imputación y la defensa recurre de amparo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que en el contexto de un recurso de amparo, cuando la Suprema conoce un caso, siempre tiene la posibilidad de disponer la inmediata libertad de una persona. Entonces, ¿pudiese la Suprema disponer la libertad? Sí. Ahora, aquí había una polémica bastante grande porque los abogados justamente de Katy Barriga dicen que hubo ilegalidad en ese mismo proceso de reformalización, que se añadieron estos nuevos cargos, que además hubo temas inéditos que no estaban en la formalización anterior y por lo tanto eso constituiría algo que no se puede realizar un procedimiento nulo de acuerdo a la visión de ellos. Lo que han dicho los abogados de la misma municipalidad es que ellos no agregaron nuevos temas, no agregaron nuevos conceptos, es simplemente darle actualización a algunas de las medidas que se habían tomado justamente anteriormente. ¿Cómo lo ve usted? Acá es importante entender que la reformalización legalmente antes no existía. Se aplicaba en la práctica, que es modificar los cargos de una formalización y ajustarla muchas veces a un cambio de dinámica en relación a los hechos. Se reguló expresamente, si no me equivoco, en agosto de este año se estableció expresamente con la ley de reincidencia que se llama. Entonces Katy Barriga es reformalizada una vez que ya está vigente esta ley, que ya la institución de la reformalización se establece. Antiguamente, o antes de este cambio legislativo, la Corte Suprema estaba acogiendo los amparos respecto de que la reformalización era ilegal. Pero ahora con este cambio legislativo, la verdad es que no los está acogiendo, por lo menos en su mayoría. La defensa obviamente tiene la posibilidad de hacer las alegaciones y con esto es generar un escenario que le permita reducir los cargos. Pero si se mantiene la última línea jurisprudencial, la Suprema lo más probable es que rechazara este recurso de amparo. ¿Qué le ha parecido a usted cómo se ha llevado a cabo este proceso en términos de las medidas que ha recibido Katy Barriga? Esto de estar en libertad, luego volver al arresto domiciliario, estar en prisión preventiva, darle permiso para que vaya a votar. ¿Cómo le ha parecido finalmente que se ha llevado a cabo este proceso? Yo en términos generales soy bien reacio a la prisión preventiva, soy más partidario de otras medidas cautelares. Sin perjuicio que cuando las causas son graves o las penas son importantes, claramente debe imponerse esa cautelar y no otra. ¿Qué ha ocurrido con Katy Barriga? Lo que podemos tener, por lo menos lo que creo yo que la mayoría de la gente tiene un consenso, es que es un caso respecto del cual no existe un consenso unánime en los jueces de si debe estar en prisión preventiva o no. Hay dos jueces de garantía que estiman que debe estar en libertad. Un juez de garantía estima que debe estar en prisión. La Corte de Apelaciones, en un fallo anterior, confirmó la libertad, después lo revocó, ahora fue 2-1. Entonces es una causa en la cual es compleja, es una decisión compleja, establecer si merece estar en prisión preventiva o no. Pero generar tanto cambio en los conceptos y en las medidas en contra de ella, ¿no genera también una distorsión hacia la ciudadanía de cómo se está llevando a cabo este proceso? Sí, estoy de acuerdo contigo. Que ingrese un imputado y salga un imputado en un corto periodo de tiempo, más de una vez de prisión, es extraño, no es frecuente, no es puntual, y da cuenta que no hay un consenso, por lo menos en cuanto a los jueces, si debe estar en prisión o no. No es de extrañar, por ejemplo, que en una nueva revisión o ahora incluso la Suprema pudiesen cambiar la cautelar y eso generaría aún más desconcierto si una persona ingresa o sale en prisión. Ahora, la defensa de Katy Barriga ha dicho, ella no es necesario que esté en prisión preventiva, podría estar perfectamente en arresto domiciliario, ella no ha interferido finalmente en la misma indagatoria, no hay nuevos cargos más gravosos o
peligro quizás de fuga, dado los antecedentes que ella tiene, también el asidero familiar. Usted decía, usted está a favor justamente de no tener la prisión preventiva, por lo menos en este mismo momento. ¿Qué le parece que la Corte Suprema, por ejemplo, ratifique que ella deba seguir en esa misma modalidad? Es razonable pensar que la Suprema mantenga la prisión preventiva porque la Corte de Apelaciones recién revisó la medida cautelar y en un fallo dividido ordenó la prisión preventiva. Sin perjuicio de lo cual yo coincido con algunos elementos que usted plantea. Efectivamente es una mujer, es madre de familia, no tiene antecedentes pretéritos, ha estado ligada al procedimiento, ha asistido a todas las audiencias, tiene además un hijo con una enfermedad que se ha dado cuenta con por lo menos determinados antecedentes. Pareciera ser que no hay un peligro, un riesgo de fuga ni ha interferido en la investigación. Entonces tenemos varios elementos a favor de otras medidas cautelares, pero a su vez también el Ministerio Público tiene elementos relevantes, ¿ya? Es un delito, son varios delitos, hay una multiplicidad de delitos. Las penas asignadas a cada uno de esos delitos en conjunto son penas de crimen, sobrepasan los 5 años, sobrepasan las penas efectivas. Existe un cúmulo de antecedentes y en realidad, si bien no se ha dado cuenta que ella se apropió directamente del dinero, sí hubo un mal uso de fondos públicos, de una suma que es muy considerable en una comuna que requiere ese dinero en forma relevante. Entonces, hay argumentos en los dos sentidos y por eso tal vez también para los jueces de garantía de la Corte ha sido complejo tener un criterio uniforme. Totalmente, y lo hemos visto, lo he evidenciado justamente con todas estas decisiones que se han tomado en el último tiempo. Ahora, ella publicó este video donde relata justamente la historia de su hijo que tiene TEA, este trastorno del espectro autista, que fue bastante criticado porque ella dice, mire, están dañando también a mi hijo. Ahora, ¿eso podría ser algo razonable, una medida de decir como que mi hijo esté sufriendo o que yo tengo que estar aquí junto a él? Si no estoy junto a él, ¿esto podría perjudicarlo? ¿Eso lo podría atender finalmente la justicia? Es un argumento que es relevante, muchas veces, sobre todo cuando una persona tiene la condición de madre y en este caso hay una determinada enfermedad. El tema es poder acreditarlo en forma seria. Y en ese contexto... Él tiene un padre también. Sí, efectivamente tiene un padre, pero si se logra acreditar que este vínculo en relación a ella, ¿ya? O la ausencia de este vínculo le genera o agudiza su enfermedad, es un elemento más que un juez puede considerar. ¿Es ese elemento suficiente para modificar la medida cautelar o, entre comillas, que tenga un trato preferente porque tiene un hijo en esta condición? Eso lo tiene que ponderar el juez. ¿Cuál es la diferencia muchas veces con el caso común y corriente? Que al ser una persona, un personaje público, logra que este hecho o circunstancia se difunda, se haga pública y por ende pudiese el órgano jurisdiccional tomar conocimiento de esto y ponderarlo. Ya, en un caso común y corriente sería muy extraño que la defensa pudiese argumentar con un video y demostrarle, por ejemplo, a los ministros de la Corte una u otra condición. ¿Cuánto podría tardar la Corte Suprema en analizar este recurso de amparo para saber eventualmente cuándo podríamos tener un resultado de si ella va a seguir en prisión o volverá al arresto domiciliario? Legalmente, el recurso de amparo o habeas corpus tiene un plazo de 24 horas para ser resuelto. Entonces, 24 horas. Se alegó ¿De aquí hoy, al lunes? Debiese ser, incluso el día de mañana. ¿Podría ser mañana entonces que debiese ser mañana, en el caso de que ella podría salir en libertad? Ojo, podría, sí, pero lo más razonable es que este amparo no... porque el núcleo principal, ¿ya? Este amparo, la causal principal, por decirlo así, es respecto de la reformalización. Exacto. En forma circunstancial, ¿pudiese además pronunciarse respecto de la prisión o la libertad? Sí. Es que si la Corte Suprema está justamente aceptando lo que dice justamente la defensa de Katy Barriga, de que esto sería nula, esta reformalización, probablemente incidiría, yo creo, que en la medida cautelar que ella tiene. Es bastante razonable. ¿Y por qué? Porque reduciría los cargos. Y al reducir los cargos, pues decir, ¿sabe qué? Esta reformalización queda sin efecto. Usted queda únicamente con la imputación original de la Fiscalía. Por ende, la imputación original amerita arresto nocturno, arresto total y no prisión preventiva. Pudiese ser también. Sí. Ahora, ¿qué le parece también lo mediático que ha sido este caso de que ha tenido que enfrentar Katy Barriga? Obviamente ella es un personaje bastante conocido, no solamente dentro del ámbito de la política, sino previamente también en televisión. ¿Cómo cree usted que incide el factor mediático en cómo se está llevando a cabo el proceso judicial? Por lo general, mi opinión en causa de connotación pública es que la Fiscalía, por lo menos el Ministerio Público, la Fiscalía es más dura y más estricta en causas de alta connotación pública que en casos comunes y silvestres. Ya enfoca mayores recursos, mayor tiempo. Y esto tiene una explicación, no es porque sea un ensañamiento contra una persona pública, sino que porque como un órgano estatal que vela por el interés público debe dar cuenta de una imagen relevante respecto a la persecución de delitos. Los tribunales
Mi experiencia, ya defendiendo muchas veces imputados de casos de connotación pública, es que también la justicia es más estricta, porque de lo contrario muchas veces se tiende a entender, o la gente tiende a pensar que la justicia le da un trato preferente a esas personas por tener una condición de personaje público. Por ende, sumo para la raya, para mí que el imputado sea una persona conocida, por lo general le juega en contra. ¿Le juega en contra? Sí. ¿Y en ese caso se puede hacer un parangón también con lo que vivió el exalcalde Jadwe? Sí, bueno, otra persona de connotación pública que también estuvo ligado al proceso, se resuelve su prisión preventiva, la Corte confirma su prisión preventiva y con posterioridad se revoca la medida cautelar. Él se encuentra sujeto a cautelares también de alta intensidad, no es que esté caminando por la calle sin ninguna medida cautelar o pueda salir del país, tiene arresto, si no me equivoco, nocturno y otras medidas cautelares, arraigo nacional, sí. Pero reitero, como yo creo que la prisión preventiva es excepcional, Daniel Jadwe podrá ser condenado o absuelto en un juicio oral. ¿Es necesario mantenerlo ahora privado de libertad a la espera de un juicio? Pareciera que no, y pareciera que su comportamiento en libertad ha dado cuenta que no. Claro, se lo consultaba también porque el suegro de Katy Barriga, ¿cierto? Joaquín Lavín, él fue bastante crítico con la justicia y las medidas que se tomaron finalmente a su encarcelamiento, comparando el caso también con el ex subsecretario Manuel Monsalve, diciendo que él se encontraba en una cárcel, obviamente con mejores condiciones, como es Capitán Llaver, versus justamente el caso de Katy Barriga, que ya está en una cárcel común. Efectivamente, el Centro Penitenciario Femenino San Miguel es una cárcel común, no tiene módulos que tengan condiciones especiales ni un trato preferente, y en ese sentido eso es así. Yo conozco el Centro Penitenciario San Miguel, conozco también Capitán Llaver y Santiago 1, y las diferencias son sustanciales en cuanto a temas de hacinamiento, en cuanto a temas de baño, en cuanto a temas muchas veces visitas. Cuando uno hace una visita en un centro penitenciario normal, debe empadronarse, pasar por determinados protocolos que dicen relación con la gran cantidad de internos, gran cantidad de visitas, pero básicamente si uno va a visitar a una persona por 2 horas, a veces es más tiempo el que ocupa destina en trámites administrativos que en visitar al interno. Y eso, por ejemplo, en Capitán Llaver no ocurre. Ojo, no es que esté mal Capitán Llaver, sino que el resto de los centros penitenciarios hacen su mayor esfuerzo. No, totalmente, y tienen que haber ahí un mejor recondicionamiento para poder tener un estándar mucho mayor como se requiere. Ahora, ¿cómo ve usted finalmente el futuro de Katy Barriga en esta misma causa? ¿Ve efectivamente que pueda ocurrir una condena en contra de ella o cree que va a salir absuelta? Es complejo emitir un pronunciamiento, un juicio tan adelantado. Es una causa que no debe enfrentar un juicio oral antes de 6 meses o 1 año, probablemente. Entonces, hay que determinar qué elementos con qué elementos cuenta la Fiscalía, con qué elementos llegará la defensa. Sin conocer la carpeta a fondo es muy complejo pronunciarse. ¿Qué es lo que sí puedo referir? Que el estándar para decretar la prisión preventiva es que existen antecedentes que den cuenta de la existencia del delito. Perfecto. El estándar de condena es superior, ¿ya? Que existe un grado de convicción más allá de toda duda razonable. Por ende, hay casos en los cuales las personas están en prisión preventiva con una prisión preventiva legalmente ajustada a derecho, porque había elementos, pero que después son declarados inocentes o absueltos, en realidad, porque esos elementos eran suficientes para una prisión preventiva, pero no para una condena. ¿Ya? Entonces, ¿pudiese salir absuelta a pesar de enfrentar un juicio de prisión preventiva? Pudiese ser. Nelson Salas, abogado penalista, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Mega Noticias. Que estén muy bien. Muchas gracias a ti. Chao, chao. Chao, chao.